El presente podcast contiene material bajo la autorización correspondiente. Asimismo, los comentarios y opiniones expresados son responsabilidad de sus emisores y no representan estrictamente una exégesis del PEP 22. Vamos a hacer una entrevista de campo para la cual el muy pequeño equipo de desasesorados, porque déjeme decirle que nos trajimos el equipo compacto, el de viaje, el de bolsillo pues, y nos estamos trasladando a ver si adivinan a dónde, pero la pista que les podemos dar es que si todos los caminos conducen a Roma, este no. Este conduce a el trabajo, no cualquier trabajo, sino el más importante, porque usted así no lo considere, sí el más difícil de la pirámide de la educación. Ya casi llegamos. Acompáñanos. Hola, muy buen día, estimados y atentos escuchas. En esta ocasión nos encontramos en un lugar muy especial en el que les damos la bienvenida a otro capítulo más de la serie de videopodcasts Ejes Articuladores del Plan de Estudios 2022. En esta ocasión corresponde a Pensamiento Crítico y precisamente para un eje de lujo, un invitado de etiqueta negra. Veamos de quién se trata. El profesor Edgar Narciso Villalba Cortés es originario de la ciudad de Iguala de la Independencia Guerrero. Cursó su educación normal en el CREN Adolfo López Mateos. Cuenta con 22 años de servicio como maestro de educación primaria, iniciándose en la comunidad de Papalutla, pasando por El Cascalote, Copalillo, Atenango del Río, Mayanalán y actualmente labora en Cocula Guerrero. Fue secretario de Organización 7 y de Formación Sindical de la Sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Se desempeñó como facilitador de cursos de la extinta carrera magisterial, así como orientador y capacitador en los procesos derivados de la UPSICAM, promoción horizontal, promoción vertical, promoción por horas adicionales y reconocimiento. Es un gran declamador y promotor cultural en la región norte. Recientemente tomó protesta como miembro de la Sociedad de Geografía y Estadística correspondiente a Iguala. Edgar Villalba Cortés, distinguidísimo, importantísimo, queridísimo, sobre todo en la región norte de nuestro estado de Guerrero, y todos los adjetivos positivos con terminación en superlativo absoluto. Todo eso es nuestro entrevistado de esta ocasión. Maestro, bienvenido, o quizá debiera esperar a que me dé la bienvenida por la naturaleza del lugar en el que nos encontramos. No, pues agradecido con que estén el día de hoy con nosotros visitándonos en Cocula. El clima es uno de los mejores agradables con los que estamos recibiéndonos el día de hoy, y particularmente en esta escuela. Mi escuela, ya ves que nos apropiamos los maestros de ellas, y la Escuela Ignacio Ramírez les da la bienvenida para ver qué podemos charlar el día de hoy y qué podemos contribuir con nuestro punto de vista del pensamiento crítico. Claro que sí, muy agradecido por la concesión de la entrevista. Nos encontramos en las instalaciones de la Escuela Primaria Ignacio Ramírez, lugar en el que actualmente labora el maestro Edgar, y tomamos la decisión de trasladarnos a su casa de la recuperación y potenciadora
de saberes, porque tratamos de acercarnos a la realidad inmediata de los hacedores de la educación, ya que somos, si no defensores, adeptos, aprendices de que los planes y programas de estudio se configuran en la escuela y no en el papel y en los escritorios. Cuando me refiero a escuela, quiero decir todo aquel lugar desde el que se haga escuela, independientemente si es desde un plantel o fuera de él. Vamos a ver. Para realizar la entrevista vamos a hacer una especie de peripato, estas caminatas que Aristóteles hacía con sus discípulos mientras dialogaban o filosofaban sobre aspectos importantes de la vida, no para emularlo al filósofo célebre, sino para hacerle una especie de homenaje, ¿no? Vamos a estar caminando alrededor de su escuela, porque precisamente peripato significa caminar alrededor, así que estaremos realizando este ejercicio que espero sea de su agrado. Maestro, te decía ya hace algunos momentos que este me parece un eje articulador VIP. Muy seguramente me fascina por lo intricado, quizá complejo, por lo disidente que se sugiere o se advierte a la letra de lo que dice el Plan de Estudios 2022. Pero eso no es lo que importa entre los caminantes de a pie, como nosotros. Lo realmente nutrimental para el diálogo interno es lo que nos tienen que decir los hacedores de la educación, como es tu caso. Por ello, desde el quehacer práctico de tu ejercicio docente, ¿cómo explicarías a los otros, ya sea colegas, padres de familia o sociedad en general, qué es el pensamiento crítico? Precisamente el pensamiento crítico es dejar de hacer lo que comúnmente hacemos en el aula. Nada más llegar, exponer, dar a conocer desde el punto de vista del maestro. El paradigma que se rompe a través del pensamiento crítico como eje articulador junto con los otros 6 es precisamente lo que tiene que ver con cuestionar. Y el maestro es a lo que principalmente debe de tener presente, que no va a enseñar lo que él sabe, sino que va a construir el pensamiento, el aprendizaje junto con sus alumnos, porque él también va a aprender, porque sus alumnos, aunque pareciera que no, le pueden aportar a que ese pensamiento crítico se desarrolle, inclusive le remueva a él sus propias estructuras cognitivas, y eso es para lo que el maestro debe estar preparado. ¿Qué te parece, maestro, si nos muestras algún espacio que tú consideres que es digno de que nos comentes algo o alguna breve explicación? Con la frase está ni mandada a ser: para educar tan solo hay que amar y respetar. Y respetar nos referimos a los puntos de vista. Y eso es particularmente lo que el pensamiento crítico es una de las reglas de oro. Respetar lo que pensamos, así sea para discernir. En este momento podemos ser maestros, tú, yo, cualquiera, pero lo vemos en los consejos técnicos. No podemos pensar de la misma manera. Y el pensamiento crítico de eso se trata. El respetarnos, el tratar de vislumbrar lo que podemos construir a través de ciertas estrategias que nosotros ya las debemos llevar preparadas para que en este caso los alumnos puedan desarrollar su pensamiento crítico, nosotros hagamos el propio y rompamos el paradigma de enseñanza. Yo estaba reflexionando con las preguntas que regularmente nos hacen luego los alumnos y a veces nos molestamos y decimos, ¿pero por qué preguntan tanto? Y digo, tienen razón de preguntar porque ya no son los niños con los que yo me enseñé para formar a los niños de hace 25 años. Cuando yo iba con mi gallera, con mi material didáctico a la normal, creo que si lo quisiera aplicar ahora, no funcionaría. ¿Por qué? Porque ya estamos en el reto del 2025, son otro tipo de niñas, de niños que cuestionan, que juegan, que aprenden de diferente manera, que lo llevan, así como están con las redes sociales, con el trabajo, con lo que nosotros tenemos, de una manera más rápida. ¿Qué en la frase que dijo? Existe una línea de diferencias muy delgada y una línea muy gruesa de similitudes entre pensamiento crítico y criticar el pensamiento. El primero de ellos, entendido como aquel que ha logrado desarrollar la habilidad de posicionarse en el mundo en el que vive con una filosofía informada, razonada, argumentada, por tanto tiene un juicio que se presume de sostenible, ¿no? Y no busca un fin lucroso más allá del crecimiento
personal, en tanto sujeto sentipensante que le da sentido en el mundo, o lo ha encontrado. Por el contrario, el criticador de pensamiento, aquel que tan solo por tener una postura opuesta totalmente, hace de las preguntas una herramienta para demeritar todo aquello que piense distinto a él, o aunque no piense distinto, pero simplemente sea evocado desde otra boca, ¿no? Ante este escenario asignable a cualquier ámbito social, y sobre todo en estos tiempos de polarización, ¿por qué es importante, maestro, según tu opinión, desarrollar el pensamiento crítico? Es una necesidad vigente, muy diferente a la escuela del siglo XIX, cuando todavía se intentaba tener a los alumnos formaditos, derechitos, separados inclusive por sexo, escuelas para niñas, para niños. Aquí no, aquí se trata de tener una escuela acorde a nuestros tiempos y todavía vamos lentos, vamos muy lentos todavía al contexto de otros países, de otras ciudades, inclusive Guerrero tenemos todavía ese rezago y la barrera. No me refiero a la barrera cultural, sino a la propia del docente, a la inercia del docente, del quejarse y decir, pues no tengo esto, no tengo material tecnológico, cómo me piden desarrollar un programa donde yo no tengo las herramientas para desarrollarlo. Los pretextos creo que van a salir sobrando. El pensamiento crítico no requiere de mucho, requiere de esto que estamos haciendo el día de hoy, conversar, platicar, explotar todo lo que podamos tener para construir el aprendizaje. De manera gradual podemos explotar este pensamiento crítico. ¿Es necesario ahorita? Sí. ¿Por qué? Porque los niños necesitan cuestionar todo lo que tenemos. El propio aprendizaje que le llevamos, los contenidos, no los podemos dar por acabados. Ellos tienen otras ideas. Ellos cuestionan del cómo se está desarrollando el aprendizaje porque tienen otros elementos que no tenían los niños de antes. Las redes sociales, los videos, algo tan concreto como TikTok los puede, para ellos, entre comillas, educar más rápido que nosotros. Nosotros nos podemos estar desgastando en el aula con una explicación a lo largo de 2 horas y para ellos en 1 minuto lo entienden perfectamente. Entonces, ¿qué necesitamos modificar? Primero, el maestro. El maestro debe estar acorde a su tiempo para poder él mismo cuestionar, él mismo desarrollar el pensamiento crítico. El maestro debe de tener y terminar esa figura centralista de todavía ese método de tenerme aquí, yo al frente, porque yo soy el que voy a impartir el contenido. No, voy a aprender con ellos. Comulgo con tu razón respecto a que el pensamiento crítico es incluso esto que estamos haciendo, ¿no? Dialogando. Y también con esto que dices que en la escuela ya no venimos a hacer los conocimientos, ¿no? Por eso decía hace unos momentos que estamos en tu casa de recuperación y potenciadora de saberes, ¿no? Quiero usar algo que comentas respecto a TikTok en particular para la siguiente pregunta porque me resulta muy cómoda para plantearla desde el punto de vista que acabas de comentar, en lo que los estamos trasladando a un mural que tienen en la fachada de tu escuela. Si gustas comentarnos algo, porque parece visualmente muy atractivo, seguramente lo será para el intelecto una vez que nos leas qué es lo que dice ahí, nos platiques lo que tú conoces al respecto, maestro. Los que nos tocó todavía leer buenos textos, la imagen, creo que la imagen nos recuerda y nos evoca al principio. Es uno de los principios básicos y era precisamente alguien que cuestionaba, que desarrollaba precisamente su pensamiento crítico. La leemos si te parece. Ten paciencia, no te rindas, resiste. Pronto mirarás hacia atrás y dirás, ya pasó. Sé que podrás porque tú eres fuerte, aunque pienses que si no lo eres, y créeme, no es casualidad que estés leyendo esto ahora. No es casualidad lo que estamos haciendo el día de hoy. Lo que estamos platicando y con la invitación que ustedes nos realizan, yo creo que nos ayuda para que entre maestros volvamos a construir esos puentes de conocimiento que dejamos de hacer. Si hay algo que no me ha costado trabajo romper, es mi paradigma de formación del Plan de Estudios 93, porque yo recupero algo exitoso que tuvo ese programa en aquel tiempo, por lo menos para primaria, que la construcción del conocimiento y la estrategia de enseñanza se daba entre maestros. Y ahora no. Ahora tal pareciera que queremos que nos los den en una receta y los libros es lo que mi pensamiento crítico me obliga a cuestionarlos, de que el pensamiento crítico no se va a desarrollar así. Y los libros, perdón, yo los cuestiono y digo, dice
Introducción, el niño debe de sentarse en comunidades de aprendizaje y desarrolla las siguientes preguntas. Es una receta. Y el aprendizaje o el conocimiento no se hace con recetas, se hace a través de la estrategia que mejor nos funciona. Entonces, si no volvemos a esa mística original de que los maestros tenemos esos puentes de construcción de estrategias, pues creo que vamos a seguir así, en las aulas. Cada quien con su rollo, cada quien con sus problemas, aunque tengamos grados pares. Creo que el egoísmo que nos obliga a no compartir ese tipo de estrategias nos hace que la barrera con la tecnología nos vaya ganando. Pero ¿de verdad estamos construyendo ese pensamiento crítico? Ya dijimos hace rato, lo tenemos que hacer a través de la conversación, a través de lo que la vieja filosofía de los griegos nos enseñaron, la hermenéutica, a cuestionar todo. ¿Por qué es blanco? ¿Por qué pues? O sea, ¿de dónde sale el blanco? Nos puede preguntar un niño. ¿Por qué hay un arco iris? ¿Por qué los caballitos de mar, hablando en términos de género, ¿no? ¿Cómo lo defines? ¿Es macho? ¿Es hembra? O sea, todo ese tipo de cuestionamientos que nosotros desarrollamos en los niños, siento que la tecnología nos está rebasando porque los niños ya son del 2025, las niñas y los niños, pero los maestros no. Sí. Si me permites, antes de que continúes con esto, porque seguramente tienes una opinión muy nutrida, influenciado en lo que acabas de comentar, decía Lewis, la tarea del educador moderno no es podar la selva, sino regar los desiertos, ¿no? Y la escuela podadora, la escuela que se concibe como la única poseedora de los conocimientos, pues es una escuela con vocación narcisista, ¿no? En otras palabras, es en esencia lo que comentabas. Quiero recuperar el comentario de TikTok de hace rato que comentabas para plantear la siguiente pregunta, te lo decía, ¿no? Ante esta escena en la que hay una influencia creciente sobre los estudiantes de los medios digitales, principalmente de redes sociales, en el que los llamados influencers, ¿no? O los líderes de opinión están ofreciendo ideas preconcebidas, ideas ya digeridas, éticas, posturas, juicios que se presumen universales, pero que en realidad son ajenos. ¿Cómo hace el educador moderno, cómo hace la escuela para poder desarrollar en sus alumnos un pensamiento crítico, con una postura propia? Maestro. Empezando por lo que estamos haciendo ahorita. Este tipo de materiales que están realizando de manera digital, podcast, youtubers educativos, es algo que el maestro debe de atreverse porque son parte de las dinámicas que debe de atreverse a hacer para perderle el miedo a la tecnología, para poder acrecentar y tener vigente lo que a los alumnos les puede resultar interesante en la estrategia. Yo hace rato comentaba del término de la gallera, así nos enseñaron que era llegar con la caja de material didáctico y entre más llevabas, pues te calificaban los maestros la normal. Si yo llegara ahora con la gallera, se van a burlar de mí. O sea, no puedo llegar con un papel bond, con cartulina, por muy bonita que sea, si no está acorde también a la dinámica que está ahorita. No digo que esté mal y no se haga, pero ya no puede ser un elemento primordial. Yo creo que ahora algo tan simple como lo que podemos traer con esto, lejos de que sea nuestro enemigo, pues hay que saber aprovecharlo y saber aprovecharlo bien. Que un maestro no le tenga miedo a aprender al proyector, que no se vuelva el fracaso como en Ciclomedia, que ahí estuvieron empolvados los equipos y nadie los quiso abrir porque se iban a descomponer. Mientras no se atreva el maestro a adaptarse a las nuevas tecnologías, va a seguir codependiendo de otros que sí lo están haciendo. Y digo, que nadie lo sepa, pero hay maestras y maestros que pagan a youtubers educativos para sus promociones. Y en ese caso, ¿qué tan difícil es lo que hace un youtuber educativo? Pues lo que el maestro no quiere hacer, aprender, hacerlo por sí mismo con sus propios materiales. Entonces, en ese sentido, si el maestro necesita ese tipo de herramientas, imagínense el alumno. El alumno lo vivimos con los maestros que se atrevieron en el tema de la pandemia. Si ustedes recuerdan, muchos se atrevieron a hacer sus videos. La tecnología no puede estar peleada con nosotros. Si nos haces el favor y nos comentas en qué consiste este proyecto, qué es lo que han hecho, maestro Edgar. El tema, mira, lo observamos con nació de este árbol.
cuando llegamos a este ciclo escolar, con los niños platicábamos y cuestionábamos del por qué se estaba pudriendo este árbol. Y algo que desarrollamos y los propios niños en su construcción pues se está secando, ¿no? Y a ellos pues les gustan las mandarinas, es un árbol de mandarina. Y entonces surgió la idea del por qué no buscar rescatarlo, por qué no buscar el generar para que se pudiera mejorar. Y entonces conocí a unos compañeros maestros también de la Brigada 90 de Iguala, y ellos tienen proyectos educativos que están acordes ahorita. Y son proyectos técnicos, prácticos, que los vienen realizando a las escuelas para que con los niños, a lo largo de 5 o 6 sesiones, les enseñen a hacer cosas. En este caso les retomé el proyecto precisamente a raíz del árbol, con un lombricario que ellos, los mismos niños lo hicieron, sus materiales, lo desarrollaron, ellos mismos lo cuidaban. Entonces se genera una cultura, lo que vamos retomando el tema del pensamiento crítico. Las enseñanzas, el aprendizaje debe de ser útil para la vida. Eso es lo que nos debe de servir, al final de cuentas, el desarrollar un aprendizaje, un conocimiento en las aulas o fuera de ellas o en el contexto que se dé debajo de este árbol. Porque acuérdense que la escuela pues no lo hace, al final de cuentas, más que los agentes que participamos en ella. Entonces, en ese sentido, creo que los niños se sienten más apropiados del conocimiento cuando, uno, el tema es de su interés. Dos, cuando ellos ven la necesidad de que les sirve para algo. Hubo un alumno que me cuestionó algunas situaciones de contenidos que yo considero que deberían de enseñarse todavía, que ya no vienen a lo mejor contemplados en el currículo, como por ejemplo el escribir bien, lo que cuidamos, el texto, la ortografía, la acentuación, que es algo que ya parece que no es importante para los nuevos contenidos. Entonces me dice, ¿y para qué, maestro? ¿Cómo para qué me va a servir esto? Y la verdad me agarró en curva. Digo, pues sí, es que tienes que mejorar, vas a ser profesionista, vas a tener un oficio donde pues por lo menos yo espero que escribas bien. Entonces yo creo que mientras los alumnos encuentren el para qué les va a servir, desde el nivel de preescolar hasta cuando ya van definiendo el tema de sus carreras, yo creo que nosotros estamos cumpliendo con los fines de la educación. Desarrollar el pensamiento, desarrollar el conocimiento, pero también que sea de esa manera crítica, de esa manera en que ellos cuestionen, que les sirva para algo en la vida. Decías hace rato que aquí hay una lombriz. Sí, son varias. Esta es una lombriz californiana. Es una especie particularmente que hace que la composta sea más nutritiva y por lo tanto ya mezclada con la composta regular de lo que tenemos de vegetales, de otros desechos naturales, pues lo que hace que la composta sea más rica y obviamente, sobre todo en los árboles frutales, las plantas de ese tipo, pues puedan hacer su producción mejor. Muy interesante, maestro Edgar. ¿Qué te parece ahora si nos invitas a conocer el aula donde tiene interacción la producción? Antes de pasar al aula, los maestros, yo los invito a voltear a ver este tipo de espacios. El pensamiento crítico se desarrolla acá. La clase de hoy pudo haber sido la mejor, las mejores diapositivas, el mejor material, el audio. Me desgasté haciendo un video, pero si no le es significativo insisto, para el alumno, nos los tumba media hora de recreo. Ustedes no saben lo que se genera ahí. Nos cuestionan los alumnos desde qué hicimos, cómo los tratamos, que si les gritamos, ellos se dan cuenta de todo, de que si de verdad, cómo veníamos hasta vestidos, se dan cuenta de todo, si veníamos de buenas, de malas, enfermos, y ellos mismos cuestionan qué se está haciendo, y hacen sus reglas, juegan, están planificando qué van a hacer terminando de comer, con quién van a ir a jugar, están rechazando a otros, o sea, todo ese tipo de conversación que se genera acá es pensamiento crítico, y es parte de la escuela, de manera, sin que se lo proponga, lo desarrolla. Sí. Si el maestro se acercara tantito, no para expiar como se debe hacer, pero sí por lo menos se daría cuenta que cuáles son los verdaderos intereses de sus alumnos. Muchas gracias por acompañarnos hasta este punto. Son ustedes muy amables al prestarnos oídos y ojos. Los invitamos a ver y escuchar la segunda parte de esta cálida entrevista y continúen acompañándose de la personalidad docente del maestro Edgar Villalba Cortés. Hasta pronto. No es. Sí, pues